Hola, muy bien, se me escucha bien. Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas que llevan como título el deporte escolar en Valencia a debate y que nos va a invitar a reflexionar durante esta mañana un poco hacia el debate inclusivo. Soy la encargada de moderar este primer panel de expertos. Y nuestra mesa se llama las actividades deportivas extraescolares como recurso para una escuela inclusiva. Bueno, agradecer, como han hecho los compañeros anteriores, a todo el público que habéis venido aquí, porque si queremos reflexionar, sois necesarios para esto. A la Fundación Deportiva Municipal de Valencia y a la Federación del Deporte de la Comunidad Valenciana, PECVA, que son un poco los organizadores los que están haciendo posible que estemos hoy aquí. Y nada, esperamos que sea de vuestro agrado y que después de estas ponencias de mis compañeros podamos pues, tener una amplia visión de cómo está actualmente el deporte inclusivo, cómo podemos hacer para romper un poco esas barreras, que es evidente que a día de hoy sigue habiendo mucha desigualdad para el acceso de estas personas que tienen un poco diversidad de desigualdades en el sentido de socioeconómicas o de otra índole y que, por supuesto, sigue siendo un reto para la sociedad poder hacerlo accesible. Y nada, por no enrollarme más, voy a presentaros a estos ponentes que tenemos en la mesa de hoy. A mi derecha, a vuestra izquierda, tenemos a David Pérez del Campo. Él es experto en psicología, pues, doctor en psicología y experto en psicología del deporte, profesor de la Universidad de Valencia, presidente de la Asociación del Deporte, de Psicología del Deporte de la Comunidad Valenciana y presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte. A mi otro lado tenemos a Ketty Balibrea. Ella es técnica superior en la Universidad Politécnica de Valencia, especialista en deporte e inclusión social, directora del Observatorio del Deporte y miembro de la Cátedra de Estudios Deportivos y autora del libro Deporte en los barrios, integración o control social. Y por último, más a mi izquierda, tenemos a Pedro Coronado. Él es profesor especialista en orientación educativa, profesor del Máster de Educación Especial de la Universidad de Valencia y jefe del Servicio de Inclusión Educativa de la Consellería de Educación y Cultura. Sin más preámbulo, vamos a empezar con David, que nos va a traer un poco la visión más desde la psicología y vamos a ver qué tiene preparado para nosotros. Muchas gracias. Estamos otra vez aquí, Bueno, a ver cómo funciona esto del jet lag, porque yo os contaré una pequeña historia antes de empezar, ¿vale? Preparo la presentación porque en mi caso yo me defino más como psicólogo del deporte, pero yo tengo también el título de entrenador nacional de fútbol y el entrenador nacional de fútbol sala. Y ya tengo una trayectoria, entonces hemos hecho diferentes cosas, ¿no? Y una de ellas que hice yo, por una serie de circunstancias, la de hacer unos entrenamientos de fútbol sala en niños y niñas de diversidad funcional. ¿Vale? Yo recuerdo que cuando me dijeron que lo que quería hacer, a mí me encantó, porque yo lo veía desde un enfoque psicológico. Es decir, recuerdo además que lo presenté en algún trabajo, en algún congreso, un poco la estructura de la sesión y qué es lo que se hacía, y me parece que puse como mejora de la autoestima, autoconfianza en alumnos con diversidad funcional o algo así, ¿no? Y yo planteaba los ejercicios de manera que todos pudieran participar, todos se sintieran importantes. Había mucha diversidad, o sea, había gente que jugaba muy bien a fútbol sala y había gente pues, que chutaba hacia su portería, ¿no? Pero yo lo planteé de una manera y digo, bueno, al final todos se sentían importantes, todos participaban. Yo creo que estuvo bastante bien, ¿no? Todos se sentían parte de un grupo, pero recuerdo que hubo una persona que me decía, ¿tú para qué juega contigo si no sabe ni jugar a fútbol?
Y yo digo, estamos fallando en cosas, ¿no? Que haya gente que en teoría sabe y que tú planteas una actividad donde la gente se siente importante, se siente integrada, donde desarrolla una serie de conceptos y la gente está pensando, gente que sabe, no os digo la formación que tenía, critique un poco el rendimiento deportivo, no sé, ¿vale? Igual tenemos que cambiar un poco el enfoque o por lo menos tener el enfoque claro. En función de eso, yo voy a hablaros de lo que sé, ¿vale? Que tiene que ver con la psicología y vamos a intentar ver esta perspectiva, verla un poco desde el punto de vista psicológico, ¿vale? Yo ya os he comentado que estuve la semana pasada en Santiago de Chile, un congreso de psicología del deporte, y justo para que veáis un poco el tema de diversidad funcional en el deporte se está manejando muy bien. De hecho, ellos hicieron los Juegos Panamericanos en el 2023, hicieron también los Juegos Panamericanos, ¿vale? Y a partir de eso concienciaron mucho a la sociedad en función de eso. Están trabajando mucho el tema y tal. Bueno, digo porque es una cosa que sí que se está trabajando, pero pensando en la diversidad funcional, ¿eh? Aquí vamos a hablar un poco de lo que es la inclusión a través del deporte, que está relacionada en parte, pero en parte a lo mejor no tanto, ¿vale? Pero un poco de esto, yo creo que esta es la clave. Cuando hacemos algo, vamos a entender qué pasa desde el punto de vista psicológico. Es que si no, los que somos psicólogos, como Ana, que tiene muchísima experiencia, Carlos, que está aquí, bueno, los que estáis aquí con nosotros, Joel, Héctor, Fernando, Alberto, pues vemos eso desde ese punto de vista psicológico. Porque la psicología es la ciencia que nos ayuda a entender qué es lo que pasa con las personas y a hacer cosas para que las personas funcionen de una manera o de otra. ¿Vale? Una bombillita, que queda bien. Vale. A mí, mira, os voy a hablar de un concepto que me parece fundamental, pero básico ahora mismo, cada vez más. ¿Vale? Yo puedo hacer, cuando trabajo con una persona, cuando doy una clase en la universidad o un curso de entrenadores que doy o donde sea. Yo puedo dar la clase de dos maneras. Una, yo me considero experto, suelto mi rollo y si el alumno se entera bien y si no, pues también, ¿vale? O puedo hacer otra cosa, que es lo que se llama esto. Puedo orientarme a lo que necesitan los alumnos, las alumnas. Si yo soy entrenador, tengo el título de entrenador, aunque no, hace años que no entreno, yo puedo hacer dos cosas. O tengo mi libreto, lo suelto y el que no entra dentro del libreto ya se apañará. O puedo decir, voy a intentar ver qué necesidades tienen esas personas, qué es lo que necesitan, intentar ajustar aquello que yo quiero enseñar, transmitir o trabajar a esas necesidades reales que tienen esas personas. Yo creo que ese concepto es clave. O sea, la diferencia a nivel de trabajo psicológico, yo creo que los psicólogos lo tenemos bastante claro en ese sentido, es fundamental. Vale, yo puedo aplicar unas técnicas, si te van bien, bien. A mí funciona muy bien porque te van bien a ti, pero ¿y si no te van bien? ¿Y si no es el momento? ¿Y si la persona no está preparada? Pues hay que verlo, ¿no? ¿Vale? Y yo creo que por el término de inclusión que ahora veremos, es fundamental tener claro esto, ¿vale? La orientación, esta definición la has hecho yo, pero bueno, se entiende, ¿no? Sería orientarte realmente a lo que necesita la persona. Yo detecto lo que necesita y me centro en lo que necesita y cómo lo necesita. Eso no significa que no quiera trabajar yo lo que quiera trabajar, sino la forma de trabajarlo me ajusto un poco a la persona, ¿no? ¿Vale? Es un concepto. Otro, el deporte adaptado. ¿Alguien me puede decir qué es el deporte adaptado? ¿Estamos hablando aquí de deporte adaptado? ¿O estamos hablando...? Deporte inclusivo, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Dónde está la diferencia? Pues hay mucha diferencia, pero usted es el experto. Vale. No, yo creo que es muy importante esto, ¿vale? Porque a veces se confunde. El deporte adaptado es esto. Yo juego a tenis, pero resulta que hay personas que van en silla de ruedas que no pueden jugar de la misma manera a tenis que puedo jugar yo. Bueno, yo no juego a tenis, pero se entiende, ¿no? ¿Vale? Pues entonces adapto ese deporte para que esas personas que tienen otras características puedan jugar. Eso es una adaptación, ¿vale? Pero el deporte inclusivo no se refiere a eso. Puede estar relacionado o no, ¿eh?
En el deporte inclusivo, yo, por ejemplo, lo que os he dicho antes que hice en fútbol sala, yo lo que hacía es buscar la manera de que todas las personas que participaran en ese deporte que tiene unas normas pudieran sentirse importantes, pudieran sentirse parte de esto, ¿vale? Y esto yo creo que es importante y tiene relación con lo que hablábamos de orientación a la persona. Si yo lo que quiero es incluir a las personas, todas las personas que participan, no es lo mismo que si quiero adaptar para que participen y ya está. No sé si me explico bien, ¿vale? Y hablamos un poco de la definición de la inclusión deportiva. Bueno, es eso. Yo genero las condiciones para que en una misma actividad deportiva puedan participar quien sea. ¿Vale? Imaginaos que vamos a jugar todos a un deporte, me vais a matar, que es un bombazo en todo el mundo, que es el pickleball. ¿Lo habéis visto? En Spochove, los que hemos estado en Spochove, aparte de jugar ping-pong, que jugamos también, y ajedrez, está el pickleball, ¿no? ¿Vale? Pues sí, a lo mejor buscamos la manera de que todos podamos jugar a ese deporte. El goalball. ¿Habéis jugado al goalball? Yo creo que ahora cuando Juanjo hable, es un deporte donde permite que todas las personas puedan participar y se sientan bien, ¿no? Participando. ¿Vale? Eso sería la inclusión. ¿Que jueguen chicos y chicas a fútbol es inclusión? ¿No? Bueno, habría que definirlo. Yo creo que depende de la definición, ¿no? Después, ¿perdona? Que no lo llamaría como inclusión, creo que Vale. es un poco más genérico, normalizarlo, pero... Bueno, depende del concepto. Yo creo que al final depende de eso, ¿vale? Otra cosa importante en esto... Bueno, ahora os pondré algún ejemplo. Estoy con el jet lag, ¿eh? Si yo contando ya, ¿verdad? Nunca me había pasado, ¿eh? Bueno, un poco esto lo conocéis, ¿no? La frase que se atribuye a Einstein, que no es verdad, donde se le exige a todos lo mismo cuando las características son diferentes, ¿no? Eso sería lo contrario a la inclusión. Pero es importante tenerlo claro eso. Y ahora pondremos algunos ejemplos, ¿vale? Vale. Si queréis, hacemos un pequeño juego y me contestáis si os apetece. La pregunta que os he hecho antes, ¿eso sería inclusión? Cuando juegan chicos y chicas al mismo deporte. ¿Sí o no? Sí. ¿Por? Hay que adaptar la velocidad, hay que adaptar el esfuerzo, hay que adaptar condiciones físicas diferentes para que todos puedan disfrutar. Muy bien, esa es la clave. Adaptarlo o buscar la manera. La palabra seguramente sería adaptarlo, pero por diferenciarlo de deporte adaptado, sería buscar la manera de que todos participen en las condiciones similares, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho antes, me he anticipado. ¿Esto sería inclusión? No lo sabemos, ahora veremos, ¿vale? ¿Esto es inclusión? ¿Habéis jugado al baloncesto en silla de ruedas? ¿Es inclusión? Ahí parece bastante claro, ¿no? ¿Vale? ¿Habéis jugado, no? En el Spochove. Una caña, ¿eh? Bueno. ¿Y esto sería inclusión? No. Pero la gente piensa que sí. Bueno, no lo sé. ¿Vale? Esto yo creo que sería inclusión, ¿no? Esto depende si las personas que participan se sienten realmente parte de esa actividad con las condiciones que merecen. Esto yo creo que sí, no sé, en general, ¿vale? O puede ser que a uno no le pasen un balón y se sienta desplazado, bueno. Y esto depende, porque a veces, aunque no reciba un balón, se puede sentir parte del equipo y se puede sentir importante. Eso es lo que os decía en la experiencia que os contaba yo antes, ¿no? Porque había niños o niñas que no recibían el balón. Bueno, yo ahí hacía de mediador, es decir, le podía sin querer pasarle el balón o algo así, ¿no? Pero se sentían parte. Y eso es lo realmente fundamental de esto. ¿Vale?
O sea, la inclusión, no sé cómo voy de tiempo, tú me dices, ¿eh? Mira, hay 11 minutos. Vale, Rápido, vale. rápido. Vale, eso. Resumimos, en la inclusión se realiza una actividad deportiva concreta con sus normas y condiciones. ¿Está bien? Se tiene en cuenta cada participante con sus características particulares. Importante, es que se tiene que dar esto. Cada participante tiene la posibilidad de desarrollarse, obtener beneficios del deporte según sus necesidades y se puede adaptar a una adaptación de actividades, lo que comentabas tú, que sí, pero en esencia la actividad deportiva es la misma. ¿Vale? Depende de los grupos, ¿eh? Hay grupos que son muy heterogéneos, ¿eh? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pero la base sería esta, es importante tener esa base. Bueno, varios conceptos. La infantilización, eso por ejemplo en tercera edad se trabaja mucho. Un error que se comete es ver a una persona con discapacidad y le tratas como si fuera un niño. Pues si a lo mejor tiene, yo qué sé, tiene 25 años. Se tiene que tratar como se tiene que tratar. Y ya está. Por eso es importante el concepto de orientación a la persona. No, pues una persona con discapacidad tiene una discapacidad, pero es una persona válida para hacer muchas cosas. ¿Vale? Otra cosa es la estimización. Ay, pobrets. Ay, pobrets. Venga, va, mira. ¿Por qué? Además sabemos, que ahora lo veremos, que en psicología hay un concepto que es muy importante para desarrollarse, que es la autonomía, el desarrollo personal, en bienestar psicológico. ¿Vale? Y otro es la grupalización. Esto me lo he inventado yo, que no sé si existe o no. Pero la grupalización es cuando tratamos a todo grupo por igual. A lo mejor no tenemos que hacerlo así, tenemos que buscar la manera de que cada uno se integre. ¿Vale? He puesto la flecha ahí para tachar, no sé si se ve bien, pero la idea sería intentar cambiar eso por otra cosa que funcione mejor. ¿Vale? La persona. Intereses, experiencias, voy rápido porque creo que me estoy... Joder. Vale, un poco... al final una persona tenemos que tener en cuenta todo. Los intereses que tiene, las experiencias, el entorno, la familia, creencias, capacidades. Si yo quiero integrar a un niño o una niña a un grupo, a una actividad extraescolar, igual tengo que explorar un poquito esto. ¿Qué expectativas tiene respecto a la actividad? ¿Qué capacidades tiene? ¿Cómo puedo ayudarle yo? ¿Cómo podemos hacer que se integre en el grupo? ¿La familia realmente va a apoyar que esté en esa actividad? ¿Qué ideas tiene sobre lo que puede hacer y lo que no? ¿Vale? ¿Cómo está el entorno incluso que va a participar en esa actividad? Y otras cosas que podemos ver. Así que después en el debate preguntamos esto. Y yo para mí eso lo resumo en orientación a la persona. Cada persona somos como somos y bueno, vamos a ver, ¿no?, qué podemos hacer para ayudar a esa persona que se desarrolle a través del deporte. ¿Vale? Esto lo paso rápido. Compromiso de adherencia. Bueno, el compromiso es la disposición de cumplir con lo pactado y la adherencia es el grado en que se hace lo que se tiene que hacer en la actividad deportiva. Es un concepto psicológico que se trabaja mucho. ¿Vale? Para fomentar la adherencia, voy a ir rápido. Uf, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Ya, pero da igual. Bueno, lo paso rápido. ¿Vale? Lo explico. Mira, ¿cómo puedo hacer que una persona se adhiera al deporte? Haz que la actividad sea gratificante. Si yo puedo elegir a aquellos participantes en un grupo concreto que les pueda resultar gratificante, mejor, ¿no? Puedo explorar sus intereses y ofrecerles aquello que realmente quieren, ¿vale? Hago una planificación ajustada a cada uno de ellos. También la estructura es fundamental. Os remito otra vez a Santiago. En Chile había 2 deportistas con diversidad funcional y una madre también que decía que lo que más les ha ayudado es la estructura, tener una estructura. Cómo entrenar, calentamiento, un poco la estructura de todo que le daba el deporte, ¿no? Pero eso también ayuda. Las personas nos gusta saber, tener la percepción de control, cómo estamos en ese sitio y que estamos a gustos ahí, ¿no? Que se siente importante. Pero no porque sí, sino por algo realmente que sea realista, ¿no? Hacer que las actividades sean gratificantes. Y el ambiente de grupo también. El ambiente de grupo significa que hay una persona introvertida que no dice absolutamente nada de entrenamiento. ¿Y qué? Que se sienta partícipe. Hay otro que le gusta llevar la voz cantante, pues bueno, pues conjugamos eso para que cada uno se sienta cómodo en todo esto.
¿vale? Esto lo sabemos también, que para mantener la adherencia, o sea, para que practique deporte, bueno, esto tiene que ver con el bienestar psicológico, entre otras cosas, ¿vale? Se siente autónomo, es decir, yo soy capaz de tomar mis propias decisiones, no las toman por mí. Esto sabemos que ayuda. El tema de autoaceptación, yo me acepto como soy, nadie me critica, yo me siento que puedo ser válido en este grupo, pero además los demás también. O sea, eso que pasa ahora con el bullying, esas cosas que ya sabemos por ahí, que en un grupo deportivo unos dicen, va, pero qué malo eres, que no sé qué, y empiezan a decirle cosas que le saca de esto, pues habría que manejarlo, ¿vale? Otra cosa importante es que se sienta competente. Yo hago este deporte y siento que puedo conseguir objetivos, soy válido, siento que hago cosas que están bien, ¿vale? Se siente a gusto, se siente parte de un grupo, lo hemos comentado, siente que los suyos le apoyan, el apoyo social es una variable psicológica muy importante también, siente que aprende y se siente importante, lo que hemos dicho. Si fomentamos esto y cada persona percibe esto, pues estamos consiguiendo que continúen la actividad y que se sientan parte de ese grupo, ¿no? O sea, estamos consiguiendo esto. Para mí el deporte inclusivo tiene dos cosas. Trabajar la orientación a la persona y la adherencia a la práctica, que es lo que hemos hablado, ¿vale? No sé si estáis de acuerdo o no. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo lo veis? Yo intento... ¿Sabéis lo que decía Luis Enrique? Ahora que está de moda, que ha ganado la Champions, no sé si ganó 5-0, ¿no? Algo así, al final. Decía que tiene un colaborador suyo, que es Paul, que tiene una frase, yo creo que la dije el año pasado, pero que él dice que si tuviera tiempo, escribiría una carta más corta. La idea es intentar concretar toda la información, hacer lo menos posible, pero con el máximo efecto, ¿no? Y al menos eso es lo que he intentado yo, por lo menos. Bueno, esto se puede relacionar con el programa que tenemos aquí, Elige esos 5 y el juego limpio, porque si trabajamos eso también podemos trabajar estos valores, depende de las condiciones. Y ya está, con esto en mi bizcocho. No, gracias. ¿No? Vale. Tengo un Kahoot, lo haré después, ¿no? Vale. Oye, os voy a decir una cosa. Tengo preparado un Kahoot. ¿Sabéis lo que es un Kahoot? No lo pongo ahora, pero si queréis después lo puedo poner. Hacemos una competición, ¿parece? ¿Vale? Y nada, gracias. Vale, está bien, ¿no? Un poco, porque estoy de verdad con el jet lag, pero bueno, vale, gracias, ¿eh? Sí. Ah, vale, ¿te quieres poner ahí? Vale. Bueno, pues nada, ya tenemos la primera presentación de David en este plano más de la parte más psicológica, donde creemos el resumen para mí ha sido pues esa frase final, ¿no? El cómo poder un poco orientar a la persona, adaptar a las características individuales de ese niño, niña o persona que practica el deporte inclusivo y pues la persona o personas encargadas de que ese niño y niña quiera seguir participando en deporte escolar sea esa adherencia y mantener a ese niño con un objetivo y una ilusión de ir cada día. Bueno, pasamos ahora a la presentación de Ketty, que ya está aquí preparada y cuando quieras. Claro. Bueno, buenos días a todas y todos. Para mí es un placer estar en esta mesa con estos compañeros y compañeras y en estas jornadas tan necesarias, diría yo, que nos invitan a reflexionar y analizar, como ya sabéis, la actividad física de niños, niñas y adolescentes, pero con el foco puesto en aquellos y aquellas que más lo necesitan.
Para mí eso, cuando me invitaron a la jornada, pensé que supone una motivación extra porque entronca con mi trayectoria en intervenciones e investigaciones en este campo que une deporte, integración social y colectivos desfavorecidos. Un recorrido que empezó casi casualmente con mi tesis doctoral que realicé en el barrio de La Coma y que después he tenido la oportunidad, a lo largo de estos 20-25 años, de seguir desarrollando con algunos otros estudios con diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad. Así que esta jornada, la temática central que nos ocupa, pues me invita a aunar parte de esta trayectoria con el último trabajo que estamos ahora mismo realizando en el Observatorio del Deporte de la Universidad Politécnica de Valencia y la Dirección General de Deporte. Se trata de un estudio centrado en analizar los hábitos deportivos de los jóvenes en edad escolar de la Comunidad Valenciana. Y aquí, como digo, haré brevemente, voy a comentar las bases, las claves, los puntos centrales de lo que ha sido este informe que ahora mismo está en fase final de realización sobre los hábitos deportivos de los jóvenes escolares en la comunidad. Entraré en uno de los múltiples resultados y conclusiones muy relevantes, como veréis cuando publiquemos el informe sobre este tema. Aquí entraré, como digo, en uno, por hacer un avance, relacionado con las características del deporte escolar y con las brechas que hemos detectado. Y, en último lugar, a raíz de este recorrido personal que os adelantaba, intentaré sugerir, si el tiempo lo permite aquí, si no, pues luego en el debate podemos hacerlo, algunas orientaciones, buenas prácticas que se desprenden de la literatura específica sobre el tema y, sobre todo, de las experiencias de los programas más desarrollados, incluso a nivel nacional en otros países, sobre este campo del deporte, integración y colectivos desfavorecidos. Respecto al informe, lo primero que cabe decir es que se trata de un estudio pionero. Estamos hablando de la primera gran encuesta sobre hábitos deportivos de los jóvenes en edad escolar realizada en la Comunidad Valenciana. Hasta ahora nunca habíamos tenido algo similar. Incluso si miramos a nivel estatal y analizamos este tema a nivel estatal, los últimos datos que tenemos, datos específicos sobre el deporte de los jóvenes y las jóvenes, son de 2011, una encuesta del Consejo Superior de Deportes y que, desgraciadamente, desde entonces no se ha vuelto a repetir. Y trabajamos, podríamos decir, casi a ciegas, a excepción de algunas comunidades que, conscientes como nosotros de la importancia de tener datos específicos relevantes sobre el deporte de los escolares para poder realizar intervenciones más eficaces, pues han impulsado estudios similares como el que aquí os adelanto. Este ámbito del deporte escolar tradicionalmente se percibe como una actividad espontánea, casi natural. Los niños juegan, es algo como que un ámbito desproblematizado. Pero hoy sabemos, sobre todo los que trabajáis a pie de terreno, que está lleno de múltiples desafíos. Los índices de sedentarismo, desigualdades, obesidad, presión por el rendimiento, temas de acoso escolar, incluso problemas de salud mental o de problemas con la imagen corporal, entre otros. El informe principal, el objetivo principal del informe ha sido analizar los niveles de práctica física, cuánto, cómo, cuándo y por qué hacen o no hacen deporte los jóvenes escolares valencianos. Pero también hemos querido indagar, entrar, arrojar algo de luz sobre estos temas, estos problemas más sociales y actuales que ahora mismo están tan en boga, desgraciadamente, y que viven los jóvenes. Para hacer esto, hemos encuestado a más de 6.200 estudiantes con edades comprendidas entre 8 y 16 años, procedentes de centros públicos, privados y concertados de las 3 provincias.
Hemos utilizado un cuestionario extenso, pero con un enfoque integral que nos permite tener una fotografía detallada y amplia de lo que sería este campo del deporte escolar. Los resultados, como veréis en el informe próximamente, permiten responder a preguntas clave como ¿qué tipo de actividad físico-deportiva realizan los jóvenes fuera de la escuela? ¿Cuántas horas y con qué frecuencia practican deporte? ¿Qué factores influyen en su motivación o en el abandono de la práctica física? ¿Qué papel juega la familia en este contexto? Entre otras muchas preguntas. En resumen, el informe que próximamente verá la luz representa una herramienta clave para la toma de decisiones y el diseño de intervenciones en materia de políticas públicas deportivas. Su carácter pionero, el enfoque riguroso y la amplitud de la muestra lo convierten, sin duda, en un referente imprescindible para comprender y entender mejor la práctica física entre los escolares valencianos. Como digo, el informe completo en breve estará disponible, lo vamos a colgar en abierto para que lo podáis descargar y leer con detenimiento en la web del Observatorio del Deporte. Y en la misma página ya tenéis, hemos hecho un esfuerzo por adelantar, por avanzar algunos de los resultados y de los indicadores principales y tenéis en el observatorio, en el sistema de indicadores, una dimensión específica que es la dimensión de deporte escolar, con una serie de indicadores clave sobre la práctica extraídos de este informe y que luego, si queréis, podemos entrar y así podemos ver directamente la plataforma. Veréis que es muy intuitiva y que ya nos permite empezar a trabajar con algunos de los resultados fundamentales. Os animo a consultarlo porque, bueno, pues como digo, estamos convencidos que las consideraciones y datos que se desprenden de este informe nos permiten entender mejor el presente y futuro del deporte escolar de manera concreta para nuestra comunidad. Como digo, un estudio pionero, pero que va a sentar un antes y un después a la hora de trabajar desde datos específicos del deporte de nuestros jóvenes. No es viable abordar aquí el informe y los resultados en su totalidad, lo haremos próximamente con más tiempo, pero sí que me gustaría comentar, como decía al inicio, uno de los resultados, de los muchos que arroja este informe, uno de ellos, yo diría, relacionado con las características de la práctica de los jóvenes. Uno de los más llamativos y yo diría también más preocupantes. Se trata de lo que hemos llamado, lo que podríamos definir como el deporte escolar es una práctica extensiva, una práctica popularizada, pero también con desigualdades persistentes. En efecto, hoy podemos decir que la práctica físico-deportiva entre el alumnado es, en términos generales, alta. 3 de cada 4 jóvenes practican algún tipo de actividad física fuera del horario lectivo, un 76,8%. No obstante, al analizar, como hemos hecho en el informe, este dato con mayor detalle, observamos que esta cifra global esconde desigualdades profundas que requieren atención y que voy a sintetizar en 3. En primer lugar, la brecha de género. La brecha de género se expresa en prácticamente todas las variables que hemos estudiado. Ahora luego comentaré los gráficos de la pantalla en relación con esto. Como digo, esta variable está presente en todo el informe. Comienza con el nivel de práctica. El 84% de los chicos practica deporte, frente al 69% de las chicas. Lo tenéis en las columnas moradas, en las filas moradas, perdón.
los datos del nivel de práctica de chicos y chicas. Como veis, 15 puntos de diferencia entre la práctica de los y las jóvenes escolares. Se extiende también, y lo veréis cuando publiquemos el informe, en el ámbito del deporte competitivo, donde la diferencia es aún más acusada. El 60% de los chicos participa en algún tipo de competiciones escolares, mientras que las chicas, esta cifra se reduce al 37%. Hasta 23 puntos de diferencia en la brecha deportiva en el ámbito competitivo. También observamos, y está presente en los resultados del informe, esta brecha en las modalidades deportivas elegidas. Por ejemplo, el fútbol, pese a los avances de los últimos años, es practicado por más de la mitad de los jóvenes de la comunidad, frente a solo un 8% de las chicas. En general, los deportes más practicados por unos y por otras muestran patrones muy distintos. Mientras ellos siguen en los deportes más de equipo y federados, las chicas tienen más peso en deportes individuales y no competitivos. Cuando analizamos el mapa general que se desprende de los resultados, la imagen en cuanto a la brecha de género, podríamos decir que casi existen dos mundos deportivos diferentes marcados por esa condición del sexo. Pero lo más sorprendente, más allá de los datos, no son estas cifras ni siquiera, sino yo diría que es la persistencia de esta situación y lo temprano que se manifiesta. Muchas de estas diferencias, algunas ya las he adelantado y las veréis en la publicación, ya están presentes desde los primeros cursos de primaria. Y podríamos seguir, dar muchos más ejemplos en otros ámbitos del deporte escolar donde se visibiliza esta brecha, pero para no extenderme, seguiremos al otro de los grandes problemas detectados en el informe respecto a la práctica de los jóvenes en edad escolar. Y que podríamos llamarlo el aumento del abandono conforme avanza la edad. Exactamente, el abandono deportivo a lo largo de la adolescencia es uno de los fenómenos más preocupantes que revela el estudio. Cuando los y las jóvenes comienzan su etapa escolar a los 8-9 años, como tenéis en pantalla en las columnas en verde, el 86% practica deporte. Sin embargo, al finalizar entre los 16 y los 18 años, este porcentaje cae hasta el 69%. Este abandono no se produce de forma abrupta, sino que si vemos los datos en las columnas de verde, existe un descenso progresivo, pero especialmente marcado sobre los 12 años. La adolescencia, esta edad de los 12-13 años, se convierte así en un punto crítico en el que muchos jóvenes, especialmente las chicas, dejan de practicar actividad física. Si vemos en el gráfico de la derecha, la caída entre ellas es mucho más acusada, mientras en las columnas de los chicos ellos pasan de 89 a 80, pierden 9 puntos entre los 12 y los 16 años, ellas pierden 25. Con lo cual, hoy tenemos datos que nos dicen que los jóvenes en la Comunidad Valenciana, el abandono inicia a los 12 años, hay un descenso progresivo que afecta a todos, es un punto clarísimo en el que hay que intervenir, que afecta a todos, como digo, pero muy especialmente a las chicas que las perdemos a ritmos ahí agigantados. Es un fenómeno complejo, multicausal, pero que, como veis, los números reclaman ya una atención urgente. Junto con la brecha de género y el abandono progresivo conforme avanza la edad, la tercera característica son las desigualdades por origen. La condición de extranjero o autóctono como eje de la desigualdad deportiva. El país de nacimiento del alumnado es otra variable clave que incide en los niveles de práctica y revela una desigualdad persistente. Los escolares nacidos fuera de España presentan una participación significativamente menor que los autóctonos. Por ejemplo, como veis en el gráfico de la izquierda, en las filas de más abajo, en naranja,
Mientras el 78% del alumnado nacido en España practica deporte, este porcentaje desciende al 62% entre quienes han nacido en otros países. Una diferencia de 16 puntos porcentuales en la práctica deportiva. Y esto se amplía más, como recoge el informe, en el ámbito del deporte organizado. Esta brecha crece. Solo el 32% del alumnado de origen extranjero participa en competiciones escolares frente al 52% de los autóctonos. 20 puntos de diferencia. Además, esta desigualdad no se limita al nivel de práctica. También se expresa en otros aspectos de la experiencia deportiva que hemos analizado en el informe que, como digo, arroja conclusiones muy relevantes y que creemos que pueden ser de utilidad para todos los y todas las que trabajáis en el sector. Como digo, no se expresa solo en este ámbito, sino que se extiende a la actividad física que realizan en vacaciones, por ejemplo, o a su participación en las actividades extraescolares. En las extraescolares, uno de los datos más significativos es esta diferencia por origen. El 49% de los jóvenes autóctonos participa en actividades extraescolares deportivas frente a un 33% de los nacidos en otros países. Estos datos nos permiten, podríamos decir, trazar una especie de retrato robot de la exclusión deportiva, de quienes quedan fuera. Un retrato robot condicionado por 3 factores: sexo, edad y origen de nacimiento. Estos representan grandes retos a afrontar si realmente queremos hacer un deporte democratizado que llegue a todos y todas las escolares y que se puedan también beneficiar de los efectos positivos, archiestudiados, todos y todas conocéis, de la práctica física. En el informe, además de los que ya conocemos, hemos querido dedicar un apartado a entender cómo el deporte estaba influyendo en algunas actitudes sociales de los jóvenes que están relacionados con esos problemas sociales más en boga hoy en día que viven los escolares, niños y adolescentes sobre todo, ¿no? Más ligados a la percepción corporal, a la percepción de salud, a la persistencia ante las dificultades. E incluso cómo influye el deporte en las horas excesivas frente a la pantalla. Por hacer un pequeño adelanto, no quiero hacer spoiler del informe, pero sí que cabe decir que los resultados son en general positivos y extensos. El alumnado que realiza deporte presenta indicadores mejores, más positivos, porcentajes más altos en todas estas actitudes sociales. Dicen persistir más ante las dificultades, tener una mejor percepción de salud, mayor confianza en los demás e incluso en las horas de pantalla. Aquellos que realizan deporte son un 11% los que dedican más de 5 horas semanales a las pantallas frente a un 17% de los jóvenes inactivos. Estos beneficios son positivos y extensos, pero cabe decir que no están afectando a todos por igual. Los que están fuera del deporte, inactivos, no llegan a beneficiarse de ellos y justo estos perfiles que practican menos o que abandonan antes, que hemos hablado, que afecta a las chicas, a los adolescentes mayores y a los nacidos en el extranjero, se quedan fuera de estos beneficios que, por otra parte, van asociados a problemas, enfermedades muy en boga, como todos tenemos en mente, relacionados con el cuerpo, con la salud mental y que el deporte podría ayudar a que estos y estas jóvenes se beneficiaran y además supondría un gasto a nivel de salud, un gasto a nivel económico, ¿no? Social. Y la pregunta que nos viene ahora es ¿qué podemos hacer? ¿Cómo intervenir? Porque tenemos el retrato robot en la mente. Yo sé que muchos y muchas de las que trabajáis el día a día en el terreno, casi es una imagen que podíamos intuir, pero ahora tenemos datos y la pregunta es cómo son datos que se mantienen, que están ahí año tras año.
cuando todos tenemos en mente casi eso. Ahora ya no tenemos excusas, tenemos unos datos, tenemos un punto de partida y, como digo, es una invitación para poder actuar. En estos últimos minutos que me quedan, un poco a raíz de esa trayectoria inicial que os comentaba en el deporte inserción, sí que me gustaría pues, lanzar algunas buenas prácticas o unas sugerencias o algún ejemplo de alguna experiencia en este terreno del deporte inserción que pueda darnos pistas sobre este tipo de programas. Cabría decir muchas, hay experiencias muy desarrolladas, incluso a nivel nacional, en países como Francia, Gran Bretaña o Italia. Por nombrar alguna de las características, podríamos hablar de ese uso integral holístico del deporte en los programas de deporte inserción. Quiero decir, es importante colocar al deporte en su justo lugar. El deporte puede ser una herramienta atractiva en la acción social, interesante para los jóvenes, utilizado intencionalmente tiene mucho que aportar, pero no es una herramienta mágica. Estamos tratando problemas de exclusión social. Los jóvenes excluidos no van a estar integrados porque hagan deporte, pero puede ayudar y puede ser un elemento más positivo si lo utilizamos desde la profesionalidad, el talento y con intención de generar esa inclusión. Como digo, es una herramienta más utilizada junto a otras herramientas de la acción social, sobre todo, ¿no? Y así en los programas más desarrollados, deporte se une con salud, con escuela, con acción social, y vemos iniciativas como, por ejemplo, la experiencia del deporte nunca para, un programa nacional italiano impulsado por dos grandes fundaciones, con una colaboración de entidades privadas, otras privadas y públicas, e intersectorial, con este campo de salud social y educación, y que tiene por objetivo frenar la delincuencia y el abandono deportivo en las zonas marginales de los barrios desfavorecidos de algunas grandes ciudades italianas como Milán, Bérgamo, etc. Ofrece actividades variadas y gratuitas en los barrios, con algunas como incluso paseos con perros, teatro, danza, artes marciales chinas, una gran variedad para llegar a los intereses de la mayoría de los jóvenes, y se complementa con talleres sobre valores educativos, con deportistas de élite que lideran y sirven de referencia o nombran en la evaluación de las acciones talleres sobre nutrición y hábitos saludables para tratar el tema de la obesidad en colaboración con la práctica deportiva. Estos laboratorios que llaman en la iniciativa se dirigen tanto a los jóvenes como a las familias. Y además se complementa con ayudas económicas en material o transporte para no dejar a ningún niño o niña fuera por eso. Modificación en las normativas de subvenciones a clubes y federaciones, porque es necesario que el sistema deportivo gire para dirigir su acción también hacia estos colectivos desfavorecidos. O este uso integral del deporte que se materializa, por ejemplo, en un refuerzo educativo, en una red de apoyo que han generado entre familia, escuelas y deporte, donde lo que pasa en la cancha tiene repercusión en el colegio y viceversa. Esto sería uno de los muchos ejemplos que hay sobre el terreno. No me voy a extender, habrían muchas buenas prácticas que podemos nombrar, si queréis, luego en el debate, pero sí que me gustaría cerrar recordándoos que próximamente tendremos el informe, que os invito a analizarlo y leerlo detenidamente, porque realmente creemos que aporta resultados muy relevantes que nos ayudarán a la intervención. En la página del Observatorio del Deporte tenéis esta dimensión de deporte escolar con ya algunos de los datos visibles y a disposición. Y quiero, a ver, ¿dónde tengo mi chuleta? No sé si algunos ya lo tenéis, pero acabamos de lanzar los premios Deporte y Ciudadanía 2025. Esta nueva edición, el objetivo de estos premios es captar las iniciativas más potentes sobre el terreno, reconocerlas y premiar las mejores para generar
esa base de buenas prácticas que nos permita aprender. Y este año se dirige, además, de manera específica a los y las jóvenes escolares, con el foco puesto en aquellos que están más alejados del deporte. Así que os invito a poner en marcha esas buenas ideas que seguro que hay ahí en el terreno, a presentaros a la convocatoria y así a ver si en unos años nos podemos volver a reunir aquí, revisar los datos, los resultados de la gran encuesta que ha realizado gracias al apoyo de la Dirección General de Deportes, con la colaboración con la UPV a través de la Cátedra de Estudios Deportivos, y vemos en esos resultados, podemos decir que entre todas y todos hemos avanzado para hacer un deporte más social e inclusivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ketty. Creo que ha sido muy interesante y, bueno, como los psicólogos solemos decir, parece que hay que crear conciencia y que alguien nos ponga estos datos delante de nosotros para poder realmente saber dónde está la problemática y dónde podemos intervenir. Y gracias a los estudios como el que colabora Ketty, creo que precisamente trabajamos el darse cuenta y, pues bueno, ahora tenemos que ponernos en marcha con un poco la intervención y cómo podemos hacer que estos datos vayan encontrando una regularidad o una igualdad. Muy bien, pues me lo están poniendo muy fácil, están adaptándose al tiempo adecuado y por último tenemos a Pedro y adelante, Pedro, cuando quieras, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. También veo personas conocidas, profesores y profesoras y personas que trabajan en clubes deportivos, que tengo el placer de conocer. Y, bueno, en primer lugar, un reconocimiento, ¿no?, a la labor que cada día realizáis, tanto desde los centros educativos como los clubes deportivos, las federaciones, asociaciones, con los niños y las niñas, que sin duda es un factor de protección, como nos ha comentado Ketty en sus resultados y nos ha avanzado para su desarrollo personal. Una escuela inclusiva es una escuela que logra oportunidades de asistencia para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones personales, sociales y culturales, ¿no? Lo decía también David, ¿no? ¿Qué necesitan las personas? Pues que nos ajustemos a lo que necesita de verdad, ¿no? Entonces es el sistema el que debe de ajustarse a lo que precisa cada una de las personas y, en concreto, en el ámbito educativo, que es mi ámbito, pues a cada alumno y a cada alumna, ¿no? Además, que es un derecho básico, no es una cuestión de que te apetezca o no, sino que es un derecho básico que tienen o tenemos todas las personas, reconocidas en muchísimos tratados internacionales, como veis ahí, tanto la Agencia Europea, incluso en necesidades educativas especiales, como la Declaración de Incheon y como la propia Ley de Educación, se reconoce como un derecho. Es importante también introducir que desde las escuelas, tal y como también está declarado la normativa vigente, tenemos que trabajar para la transformación social, es decir, somos, ya lo decía Vygotsky, ¿no?, somos seres de transformación, no somos seres de adaptación. Si nos adaptamos a lo que tuvimos, no evolucionamos, ¿no? Entonces, la idea de Vygotsky en la zona de desarrollo próximo y en la posibilidad de la transformación de todas las personas, especialmente las más vulnerables, es una idea por la que creo que todas las personas que estamos aquí trabajamos sin lugar a dudas. Y precisamente, y atendiendo a los datos que ha mostrado Ketty, ¿no?, aquellas personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, tanto en nuestras escuelas como en vuestros clubes, asociaciones y demás. La evidencia científica ya nos dice muchas cosas al respecto, ¿no? He capturado algunos artículos de revistas de impacto de la comunidad científica internacional en la que se demuestra que practicar deporte ayuda a mejorar la autoestima y el bienestar de todas las personas. Y, en concreto, hay una investigación, la primera que tenéis, que dice que cuando se practica deporte a los 6 años, tiene un impacto directo en el bienestar emocional a los 13 años. Además, también se sienten conectados, socializados con los demás,
lo que reduce los problemas emocionales y favorece más confianza en sus habilidades, mejorando su autoestima. Y aprovechando las palabras del director general, me ha encantado, y además a los clubes ayer sé que les llegó un correo electrónico para el nombramiento del delegado de protección, pues me encanta que haya una figura, ¿no?, que garantice que todas esas interacciones y relaciones sociales que se generan dentro del ámbito deportivo estén libres de violencia, ¿vale?, a todos los niveles. Además, hay estudios, como el último que tenéis abajo, donde se refuerzan y se construyen relaciones de amistad que les protegen de por vida. También hay otros estudios, como muestro aquí en la pantalla, que dice que hacer deporte o actividad física reduce ansiedad y síntomas de depresión, generando bienestar en las personas. Y que las personas, el estudio de Health Promotion, que las personas que participan en clubes deportivos gozan de mejor salud mental, están más alertas y son más resistentes al estrés de la vida moderna. Y en el último estudio, en concreto, en mujeres y niñas, se ha evidenciado que si practican deporte tienen más nivel de confianza y autoestima, menores niveles de depresión, mejor éxito escolar y, como también apuntaba nuestra compañera, una mejor imagen corporal. Centrándonos ya en los proyectos educativos de los centros, a nivel escolar, sabéis que por el artículo 121 de la Ley Orgánica de Educación, todos los centros educativos tenemos que desarrollar un proyecto educativo. En esa misma normativa, el artículo 120 nos da autonomía para que cada centro educativo construya su propio proyecto. No tengo datos cuantitativos porque es difícil discriminar, ¿no?, cuántos proyectos educativos de todos los centros de la Comunidad Valenciana incorporan las líneas deportivas en sus proyectos, pero sí sabemos de sobra que hay muchas instituciones educativas que ya incorporan como marca la línea deportiva en sus proyectos, ¿no? Sabemos que hay centros que incorporan las líneas de educación musical, otro tipo de hábitos de vida saludables, deporte, salud, etcétera, están ya incluidas en los proyectos educativos. Sí que es cierto que aquí voy a hacer una puntualización también por el tema de aquellos centros educativos que tienen una jornada escolar continua, ¿vale? Porque sí que hay una normativa específica, que es la Orden 9/2022, que dice sobre las actividades extraescolares en concreto, que es el tema que nos ocupa hoy, que las actividades extraescolares organizadas en la jornada escolar fuera del horario lectivo deben ser de calidad, no deben de tener carácter lucrativo y, en el caso de los centros de jornada lectiva intensiva, realizada íntegramente en periodo de mañana, deben ser de oferta obligada para el centro y voluntaria para las familias, y ningún alumno o alumna puede quedarse excluido por motivos económicos. ¿Vale? Esto es la normativa que está vigente para los centros escolares que tienen reconocida la jornada continua. Además, yo voy a compartir algunas líneas que, bueno, muchas personas de las que estáis aquí ya conocéis, quizá otras no, pero bueno, por ponerlas encima de la mesa y también luego poder dialogar alrededor de ellas. Desde mi Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, en la que trabajo, desarrollamos los proyectos de innovación e inclusión educativa. Anteriormente, lo digo porque aquí algunos compañeros y compañeras, anteriormente se llamaban los proyectos de investigación e innovación educativa y desde el año pasado cambiaron a innovación e inclusión educativa. Tengo ahí capturada la resolución del curso pasado y recientemente, hace 2 o 3 días, salió la del curso próximo. Lo digo también porque igual estáis representando también a consejos escolares o asociaciones de madres y padres de alumnos. Lo digo también porque comuniquéis, ¿no?, en la medida de lo posible a los centros educativos la posibilidad de poder pedir estas subvenciones, ¿vale? Y en concreto, y también por primera vez, sí que es cierto que en los antiguos proyectos de investigación había muchos proyectos deportivos, pero no los teníamos cuantificados, o sea, no puedo hacer un filtro exacto, ¿vale? Pero sí que desde el curso pasado se abre la línea temática número 3. La línea temática número 3 es la de alimentación, deporte y vida saludable. Y entonces, en concreto, en este curso se han desarrollado dentro de esta línea temática 3 de los 596 proyectos presentados, se han desarrollado, a ver que no me equivoque en la medida, en el dato, 26 proyectos vinculados directamente a la temática número 3, con una inversión de 68.239,80 euros. Lo digo porque esto es un dato importante a nivel escolar
que se puede desarrollar y se puede solicitar. Todas las personas que estáis aquí, estoy seguro que conocéis las subvenciones a municipios. Estas subvenciones permiten subvencionar las actividades extraescolares y complementarias de carácter educativo y cultural dirigidas a la población escolar entre 3 y 18 años, que se realicen en el periodo comprendido entre el 24 de junio y el 1 de julio. También es de la Consellería de Educación y creo recordar que salió con un presupuesto de 5 millones de euros. Es muy importante porque yo sé que muchas entidades que estáis aquí desarrolláis acciones deportivas bajo esta línea de subvención. Los PEAFs, que también conocéis perfectamente, que desarrollan el proyecto de deporte, actividad física y salud en el centro escolar, apoyan a la realización de proyectos de deporte, actividad física, fuera del horario lectivo durante el curso escolar y tienen que estar de manera obligatoria integrados en el proyecto educativo de centro, lo que comenté antes, ¿no? Según el artículo 121. Esta subvención no es de educación, es de la Presidencia de la Generalitat, pero hay muchísimos centros que desarrollan esta línea también y, si no recuerdo mal, creo que era 1.400.000 euros el dinero invertido en estos proyectos. Además, también hay otra línea de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro. Esta línea de subvención fueron de 230.000 euros en el último curso escolar. Está regulada por esta resolución que veis ahí. Son acciones y programas educativos que favorecen vinculación entre la educación formal y la educación no formal, que potencien valores éticos y morales para el desarrollo de una ciudadanía comprometida. Y tiene varias líneas de actuación, pero he capturado 2 de ellas para la jornada de hoy, que sería educación para la salud y educación para el deporte. Nombró David también el cótbol como deporte, si no recuerdo mal, Juanjo, sé que Juanjo, bien dicho, lo creó. ¿Está por aquí? Vale, sí. En el 97, si no recuerdo mal, o por ahí, ¿vale? Y, bueno, así es un deporte totalmente inclusivo que se desarrolla en multitud de centros, que además tenéis competición y hay una resolución también de 17 de junio de 2024 por la que se le concede una subvención directa a la Asociación Amigos del Cótbol para la promoción en el ámbito escolar también. Luego, aparte, también es interesante conocer que en el Ministerio de Educación hay un proyecto de guía de escuelas promotoras de salud, ¿vale? Y dentro de sus líneas de actuación está la promoción de actividad física y disminución del sedentarismo con 4 actuaciones directas. El camino a la escuela activo, saludable, seguro y sostenible, los patios activos, inclusivos y sostenibles, los descansos activos mediante ejercicio físico, que le viene muy bien, y os lo puedo garantizar, a muchos chicos y chicas con necesidades específicas de apoyo educativo, principalmente derivadas de la conducta, y el pase deportivo, que es otro proyecto. Tiene 2 estándares de medición, que es el estándar número 4 sobre la promoción de la salud y el estándar número 3, que este es muy importante, lo voy a contemplar después también en otra diapositiva, sobre la colaboración con diferentes agentes de la comunidad. Creo que también lo apuntaban mis compañeros. Es necesaria la implicación de todas las organizaciones para conseguir resultados, todos. Y luego, en concreto, la Subdirección General de Formación del Profesorado ha iniciado en este curso el programa EduSalud, que es una cartera de actuaciones de promoción de salud y prevención en el entorno educativo, que pretende dar respuesta a las necesidades formativas en materia de salud. Quiero compartir los programas de cooperación territorial por la vinculación directa que tiene con la incorporación de educadores sociales en los centros educativos, ¿vale? El programa de cooperación territorial es un programa del Ministerio, es una línea subvencionable a la que la Comunidad Valenciana nos acogemos. Y una de nuestras líneas de actuación de los programas de cooperación territorial
incluye la educación inclusiva, la prevención y la reducción del abandono temprano en educación. En concreto, la línea número 5 de nuestro proyecto de este año es el fomento y colaboración en actuaciones de acción comunitaria. Voy a explicar brevemente, porque sé que muchas de vuestras organizaciones trabajáis en entornos vulnerables, ¿vale? Entonces, hace 2 años ya se pusieron en funcionamiento 22 educadores sociales que se incorporan a las unidades especializadas de orientación, y este año, mediante este programa de cooperación territorial, se incorporan 11 más, pero en los centros educativos más vulnerables del sistema de la Comunidad Valenciana. Se incorporan a trabajar educadores sociales en la etapa de educación primaria, en los institutos de educación secundaria y en su centro de educación primaria adscrito. Y una de las líneas de este trabajo que proponemos, evidentemente respetando la autonomía del centro, es el fomento y colaboración en actuaciones de intervención comunitaria. Esto quiere decir que sabemos y tenemos algunos datos que ya hay educadores sociales en los centros que están favoreciendo que los niños y las niñas vayan al deporte extraescolar. Y esto es muy importante, ¿no? Y sí que, escuchando la intervención de Ketty, luego en el diálogo creo que tendremos tiempo, sí que quiero incorporar, porque estamos midiendo este programa, quiero incorporar algunos indicadores para darle más potencia a este programa de cooperación territorial. En el plan de formación en centros educativos, que tenéis ahí la resolución del 18 de octubre de 2024, en el que se nos permite a los centros educativos desarrollar de manera independiente y autónoma un plan de actuación, un plan anual de formación, hay varias modalidades, ¿no? Está el grupo de trabajo, los cursos y los seminarios. Bien, pues desde hace algún tiempo también se han constituido tanto grupos de trabajo y seminarios, no solamente en el propio centro, sino en intercentros. Es decir, profesores y maestros de educación física que colaboran en seminarios intercentros planificando actuaciones deportivas en horario escolar. Creo que antes de ayer en Paterna, si no recuerdo mal, se celebró un encuentro, ¿verdad? Un encuentro que dirigía el grupo de profesorado de educación física sin límite, correcto. ¿Vale? Entonces, bueno, también existe esta posibilidad, hay una dotación, hay una certificación y sí que hay centros, profesorado, maestros que ya están en línea, ¿no? con esta línea de actuación sobre el tema de la prevención de hábitos de vida saludable y el deporte. Antes de terminar, me ajusto al tiempo, antes de terminar, sí que quiero resaltar 2 o 3 cuestiones y agradezco la posibilidad a Paco y a María Ángeles, que nos reunimos en la Consejería de Educación, agradezco la posibilidad de haber participado en este diálogo, en esta mesa redonda. Cuando estuvimos hablando, hay un interés de la Fundación Deportiva Municipal por los centros singulares, ¿vale? Los centros singulares son centros que se pueden encontrar en barrios vulnerables o no, pero que escolarizan alumnado con necesidad de compensación educativa en un alto porcentaje, en concreto más del 50%. La compensación educativa, evidentemente, puede ser por diferentes factores, ¿vale? Pero principalmente son por los factores que ha comentado Ketty en su informe. O sea, el tema del origen, el tema de la etnia, el tema de la desigualdad económica, social y cultural. Bueno, hay otras situaciones de compensación educativa, como medidas judiciales, etcétera, ¿vale? Pero sí que es cierto que estuvimos dialogando sobre la respuesta que la Fundación Deportiva Municipal da a este colectivo, me parece que es brutal. Y además, en ese diálogo estuvimos hablando sobre la formación, ¿no? Y cómo que la Fundación Deportiva Municipal está preocupada por la formación de sus propios monitores y entrenadores en materia de respuesta educativa inclusiva. Con lo cual me pareció fantástico el poder dialogar esto con Paco y teníamos pendiente y tenemos pendiente encontrar, ¿no? esa sinergia para poder definir y poder ayudarnos entre qué competencias tendría que tener, ¿no? una persona, un entrenador, un monitor en materia de educación inclusiva que trabaje con niños y niñas en edad escolar.
Y luego una tercera cuestión que quería compartir aquí también de este diálogo que mantuvimos y que también creo que es muy interesante. Yo le preguntaba a Paco que si a los niños y niñas en entornos vulnerables les facilita la Fundación de alguna manera que ese deporte lo puedan ejercer en otras instituciones que no sea su propio barrio. Y Paco me contestó enseguida, por supuesto. Y es que ese es el camino. O sea, el camino es intentar la transformación social, ¿no? Sabemos que muchos niños y niñas en edad escolar, si les sacas de su barrio para hacer el deporte, no lo van a hacer. Pero aquellos niños y niñas que sí que pueden hacerlo en un entorno heterogéneo, diverso, de calidad, de altas expectativas, sí que pueda acudir a practicar ese deporte, ¿no? Y eso yo lo he visto, por ejemplo, en nuestro club, ¿no? O sea, lo he visto. Entonces, es súper importante esta cuestión y bueno, la Fundación Deportiva Municipal tiene clara esta línea, ¿no? Así como la ayuda a los centros singulares de manera total. Y para terminar también, bueno, yo por contar un poco una experiencia personal, durante los 9 últimos años de mi vida he trabajado en residencias socioeducativas con menores condenados por medidas judiciales de internamiento y hemos tenido bastantes casos en los que hemos sacado a los chavales con medidas judiciales a practicar rugby, a practicar fútbol, a practicar básquet y muchos de ellos, al acabar su medida judicial, han seguido en esos clubes y en esos entornos mucho más seguros y mucho más inclusivos que en aquellos que tenían anteriormente. Así que nada, muchas gracias y ánimo y un reconocimiento a todo vuestro trabajo. Puedo parar el crono ya. Bueno, muy bien, pues yo creo que cada uno de nuestros ponentes en su área ha hecho una buena exposición pues, a nivel psicológico, a nivel informativo y de datos. Y por último, Pedro, pues poniéndonos un poco al día de todos los proyectos, programas y subvenciones que tenemos en la actualidad y que, por supuesto, si les sacamos el beneficio que corresponde, seguro podemos hacer algo por mejorar esto que estamos debatiendo hoy. Bueno, ahora ya os toca a vosotros y a vosotras. Esperamos que una alta participación y que se pueda generar un buen debate, así que por ahí mis compañeros van a pasar el micrófono y podéis dirigir la pregunta hacia algún ponente en concreto o generar debate. ¿Nadie? Ah, muy bien. Por ahí. Hola, buenos días. Bueno, soy profesora, soy maestra de Educación Física y yo un poco por abrir debate sí que quiero comentar el tema de la competición y la inclusión. O sea, de qué manera se puede relacionar en el momento que hay una competición o hay un resultado o se busca un resultado que exista esa inclusión. Tanto inclusión me refiero social como a nivel de pues, alumnos con unas necesidades diferentes al resto. Yo creo que te puedes acercar tú más, David. Sí, mira, yo la competición, imagínate que tenemos un cuchillo, ¿no? Un cuchillo puedes hacer daño a alguien o puedes cortar el jamón y hacerte un bocadillo de jamón. Yo creo que la competición es un poco como un cuchillo, ¿no? En función de las condiciones que planteemos a esa competición, podemos hacer que la gente se sienta integrada, incluida en un equipo, en un entorno, en una competición, o no. Si, por ejemplo, valoramos muchísimo el ganar o perder, el que marca más goles, el todo eso, pues estamos valorando una parte o haciendo que unos son más importantes que otros. Yo creo que la clave está en cómo gestionamos eso. Podríamos hablar muchísimo de eso. Yo creo que aquí yo estoy encantado de estar en esta mesa porque hemos hablado de necesidades que hay, porque
la normativa está muy bien, pero después hay que llevarla al día a día, a pie de calle, y eso es lo más complicado, ¿no? Y para eso sí que deberíamos tener recursos para poder hacer frente a eso, saber cómo manejar eso. Y a lo mejor lo que te sirve en un entorno, en otro no te sirve, porque es así, ¿no? Yo creo que, no sé si te estoy contestando, pero iría un poco por ahí. En la exposición sí he comentado algunas pautas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, que el deportista se sienta autónomo, que él toma sus propias decisiones, que un poco la autoaceptación, comentar que... Yo me refería más al hecho de que si la competición te lleva a un resultado, de qué Sí. manera tú puedes... Yo lo tengo claro, Sí, en sí. las sesiones de educación física, yo puedo modificar ese resultado, ¿no? Y decir, bueno, pues el punto lo vamos a hacer si todos participamos, o si todos tocamos la pelota, o si todos... Y en esa manera ya estás generando una inclusión, ¿no? Para generar el punto, pero si a la hora de la competición de baloncesto el punto te lo da meter la canasta... Sí, lo que... A lo mejor ahí el enfoque sería en cambiar la forma de realizar el punto, por ejemplo. No sé. Ese es mi... Sí, se podía evaluar cada caso. Sí, si no, sí, por ejemplo, en fútbol 8 creo que se ha hecho una federación, depende de la categoría, hay 4 partes de 10 minutos y cada parte vale un punto. O sea, tú puedes perder una parte 10-0, pero entonces, bueno, le quitas, le restas importancia al resultado, ¿no? De alguna manera. Puede ser una manera, habría que estudiarlo. Si no podemos modificar las normas, lo que podemos hacer es darle importancia a lo que se hace. Eso, en psicología sabemos que es definimos tareas y reforzamos tareas y un poco lo que se ha hecho, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel de, en función de la edad, podíamos hacer cosas, por ejemplo, dar premios a juego limpio, por ejemplo, que aquí en la Fundación Deportiva Municipal, bueno, Paco lo van haciendo, ¿no? A otros aspectos que no son propios de la competición. Pero yo creo que habría que estudiarlo. Es tener claro qué es lo que se quiere reforzar y hacerlo. Y sobre todo pensando en que todos se sientan importantes. Pues igual, bueno, es dar una vuelta, pero eso, hay webs por ahí, yo es que soy ahora estoy más metido en fútbol, ¿vale? Pero hay webs por ahí que te meten, mira, el gol de tal equipo de no sé qué. Y bueno, ¿y por qué no pones la entrada de no sé cuántos? O pones el jugador que sale del banquillo y aporta su parte, ¿no? Es decir, sería reforzar un poco todo eso y no estar tan focalizados en el resultado y que todos puedan entender su importancia dentro del equipo. Yo no sé si, perdón si me puedo meter por un poco, también estar en el ámbito de la psicología del deporte. Y si me lo permitís, no sé si esto va a caer bien o va a caer mal, pero creo que yo soy una persona que cree, aparte de que soy una persona competitiva, creo que una de las medidas que tenemos que pasar con estos niños en edad escolar es enseñarle el concepto de la competición. O sea, yo creo que competir no está mal, pero no todo vale en esa competición. Entonces hay que enseñarle a los niños pues, el buen concepto de ganar y de perder y que podamos llegar a tener esa aceptación de la derrota, porque a día de hoy yo creo que nos encontramos muchos niños que la derrota es como si se acabara el sábado la vida y el lunes ya no vuelve a haber colegio, es como he perdido y ya no existe nada más, ¿no? Entonces considero que la competición puede ser muy agradable si a esos niños les enseñamos que perder forma parte de ese proceso y también pues a principio de temporada como marcar unos objetivos de, mirar, este es nuestro deporte, este es nuestro equipo y qué queremos conseguir a final de temporada. ¿Exclusivamente objetivos de resultado o queremos objetivos de inclusión, de generar un equipo, de que nos sintamos bien, de que todos seamos partícipes y tengamos un poco los mismos minutos o no, o aceptar que el que tengo al lado es un niño que va muy bien en este deporte y por eso tengo que aceptar que mi compañero puede jugar más minutos? Es verdad que es una utopía a día de hoy, pero sí que creo que también eso puede ser un poco la clave de educar a estos niños en ese conocimiento de, oye, la realidad es esta y os lo vais a encontrar en vuestro día a día y si hoy se ha perdido es porque tenemos que ver y analizar un poco qué ha pasado y vamos a llorarnos la derrota. Perdona, Ketty, que te he cortado. No, yo quería completar esto que están diciendo mis compañeros. Y yo diría, porque es un debate en boga, ¿no?, en el campo y del deporte social.
yo diría que sí que tenemos que partir por el análisis, ¿no?, de los proyectos más exitosos, que han conseguido continuidad en el terreno, de la idea de que en el campo de lo social el deporte no es el fin. El resultado deportivo no es el fin. El deporte aquí es un medio para la inserción social de los más desfavorecidos, y no de los más desfavorecidos, de aquellos que están fuera del sistema deportivo, están alejados del sistema deportivo. Entonces, podemos encontrar grandes proyectos que utilizan alguna actividad deportiva con alguna estructura de competición, efectivamente, pero requiere una transición, como bien adelantaba el compañero, ¿no? Generalmente, de esta práctica informal en los barrios, en el parque, en los espacios en los que ellos están cómodos, hacia transitar hacia estructuras más estables, competición, clubes deportivos, y tenemos proyectos como, por ejemplo, el que se llama Deporte a las puertas de casa, un proyecto de Reino Unido que comienza en el 2007 con esta filosofía de acercar actividades físicas de un deporte cercano, informal, con mucha adaptación, como tú muy bien comentabas, mucha adaptación, y basado en el disfrute a los barrios, a los centros singulares, a las zonas más marginales. Esta iniciativa empezó en el 2007, como digo, con un proyecto de prácticas deportivas informales el que acercaban equipamiento deportivo y monitores con sesiones gratuitas y abiertas a quien quisiera participar, por reducir las barreras, las normas al máximo. Y en el 2013 va evolucionando. En el 2013 recibe una subvención de 20 millones de libras de Sport England, que es el CSD de Reino Unido, para crear 1000 clubes deportivos o reforzar los existentes en las zonas marginales, para generar esa transición hacia crear unos espacios de confianza y más estables para aquellos que ya, y aquellas que ya pueden, ¿no?, realizar una práctica más continua, ajustada a las normas. Pero sí que sería como muy destacable, ¿no?, esa necesidad de cambiar el chip, y necesitamos ese paso previo de esa práctica informal y cercana en los barrios, con mucho acompañamiento, un carácter muy exploratorio y mucha adaptación de las normas para poder hacerlo. Cuando encontramos torneos o competiciones en estos programas más nacionales, como puede ser en algunos francés, por ejemplo, ahora estoy recordando uno en la ciudad de Hermont, que se realiza un partenariado fuerte de entidades públicas y privadas y el apoyo de la Fundación del Paris Saint-Germain. Pues organizan un torneo entre barrios, entre las distintas líneas que tienen. En la actividad hay un torneo entre barrios y un torneo entre naciones de ciudades hermanadas. Y como característica, pues toda la adaptación de las normas de participar X chicas, se autoarbitran los jóvenes, etcétera, etcétera, entre otras. Y la final se juega en el gran estadio de la ciudad, con lo que eso puede suponer para estos chicos y chicas, que muchos los conocéis, y entras al barrio y ya piensas que eres un ojeador, ¿sabes? Entonces, tienen ese carácter, pero partiendo de esa intervención basada en el disfrute, en el cercano y en limitar las normas al máximo, al menos en estas fases iniciales. Pero sí que en el proyecto global se necesita pensar, como apuntaba, en esa transición hacia estructuras o actividades más estables, ¿no?, que veríamos en los programas más consolidados. Hola, buenas. Nada, simplemente quería aportar, soy Sandra, trabajo en la Federación de Discapacidad Intelectual de la Comunidad Valenciana y quería, si no se me cae todo, nada, explicar un poco rápidamente en los 4 años que llevamos el nuevo equipo de trabajo, hacia dónde estamos y hacia dónde queremos ir y dónde estamos, ¿vale? Estamos trabajando, creo que en una orientación
interesante. Hemos crecido casi en 1000 licencias federativas en personas con discapacidad intelectual en la Comunidad Valenciana. Estamos trabajando por lo de la competición que estabais hablando. Nosotros llevamos deporte federado, pero lo que estamos tratando de hacer, y creemos que es de donde está viniendo el éxito también de participar cada vez más, tanto clubes normalizados que se están abriendo sección de personas con discapacidad intelectual, como clubes que solo trabajan la discapacidad. Tenemos de todo. Es un poco intentar conjugar todo. Estamos intentando tratar de conjugar lo que es la competición oficial con toda la parte esa social que también estáis hablando, ¿no? Nosotros en la competición nuestra en discapacidad intelectual adaptamos, tenemos diferentes categorías, intentamos que los deportistas de los diferentes clubes o independientes puedan estar compitiendo en un ambiente normalizado, donde tengan una experiencia tanto a nivel autonómico como nacional. Y realmente ese es el vehículo integrador también y a través de lo que estamos haciendo para que se integren, ¿no?, a todos los niveles. Creemos que la idea es que todos los agentes del deporte, de hecho estamos trabajando ahora actualmente con Copava, con Plena Inclusión, queremos desde Alicante trabajar con UPABSA, etcétera, reunirnos todos, ¿vale?, para estar un poco en proyectos conjuntos, tanto a nivel de discapacidad intelectual y del desarrollo como inclusivos. ¿Vale? Y bueno, simplemente decir que nosotros en las competiciones de deporte con discapacidad intelectual, sí es competición, unos ganan, otros pierden, se trabaja mucho todo este tema, pero sí que es verdad que es muy exitoso a la hora luego de la integración, en el que es al final lo que queremos, ¿no? Y sí que también estamos teniendo una problemática de tener mucho personal profesional que trabaje con la discapacidad intelectual en concreto. Estamos teniendo muchos problemas en encontrar a personas que sean realmente profesionales, sobre todo en las escuelas deportivas que llevamos aquí en Valencia, porque nosotros no llegamos a los colegios. Entonces, creemos que hay una falta de derivación de los coles en personas que tengan alguna discapacidad intelectual y que no puedan integrarse en los grupos de escuelas a nuestra federación, porque nosotros las escuelas las tenemos dispersas en lo que es la ciudad de Valencia. Entonces, claro, las familias, lo que hablabais, cuesta mucho que vengan a nuestras diferentes instalaciones deportivas donde impartimos los deportes, porque algunos chicos no son autónomos, las familias son mayores, o sea, una problemática muy complicada que hace que mucha gente se pierda este deporte en las escuelas con nosotros porque no puede ir a los sitios que sean diferentes del colegio donde están ellos. Simplemente decir esto. ¿Me permites un poco? Yo creo que al final se trata de ofrecer oportunidades adecuadas a cada persona y eso es lo que estáis intentando y a veces es muy complicado por la diversidad que hay, ¿no? Bueno, es buscar ese tipo de soluciones y sobre todo ayudar a que se conozcan estas iniciativas muchas veces para poder ofrecer eso. Yo he trabajado mucho con este tipo de personas con diversidad funcional. Y cuando le ofreces oportunidades es que se agradece mucho. Pero claro, hay que darle la oportunidad que toca. Si tú, por ejemplo, le das una oportunidad, le pones en un grupo que no se siente parte del grupo, lo vas a perder. Y eso es un poco lo que hay que ver también, ¿no? Es un trabajo que no es nada fácil, desde luego, ¿eh? Pero bueno, que es trabajar eso. Y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Sí, en esta línea, ¿no?, que tú comentabas del tema de formación, pues en el campo de lo social, que yo creo que también lo nombrabas antes, es otro de los puntos, ¿no?, caldentes de que efectivamente las experiencias en el terreno destacan la necesidad de formación específica del sector deportivo. No, las desigualdades por temas físicos, psíquicos o sensoriales, lo llevamos encontrando tiempo. En el tema social nos pasa igual. Falta complementar esa formación. No basta con dominar aspectos técnicos o metodológicos, sino que es imprescindible comprender los contextos sociales, las problemáticas que allí se dan, tener herramientas de mediación, etcétera. Alguna experiencia en España son aún puntuales, pero ya en los últimos años empiezan a surgir algunas así más potentes. Es el caso, por ejemplo, del proyecto Juventud
deportiva Sociedad Activa, el programa GESA, desarrollado por la Diputación de Barcelona, en el que he tenido oportunidad de conocer un poquito más de cerca, y empieza en el 2022, dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad de distintos municipios de la provincia, ¿no? GESA combina el trabajo de educadores deportivos que han introducido en el proyecto y en la intervención en los distintos municipios con índices, con indicadores sociales más graves, y se han preocupado de que tengan, además de sus conocimientos en materia deportiva, conocimientos en temas sociales, que es una de las innovaciones que incorpora por primera vez casi un programa de este tipo en España. Y además esta formación la extiende y tiene lo que ha llamado Comunidad GESA, que es una plataforma visual de intercambio de conocimiento y experiencia sobre el terreno, para completar esta formación que le han dado a los educadores con la formación a los clubes y federaciones que pueden integrarse en el proyecto. Por esto que hablábamos antes de la necesidad de generar ese giro de las instituciones deportivas también hacia el campo de la inserción social. Este programa, pues, el último año contaba, no sé, tengo aquí 5 millones de euros, programa con subvención europea, ha atendido a más de 18.000 jóvenes en más de 200 municipios, consiguiendo, y así ya lo contemplan en las memorias de evaluación, reducir el abandono deportivo y contribuir al fomento, ¿no?, de las habilidades saludables y sociales. En esta misma línea, con el tema de la necesidad de formación específica también en el campo de trabajar con jóvenes desfavorecidos, Francia, que es un país pionero en el tema de deporte e inserción, que empezó a desarrollar intervenciones sobre el terreno en la década de los 80 y que hoy cuenta con una red muy potente en este sentido, una agencia nacional francesa, Agencia Nacional para la Educación por el Deporte, y ha evolucionado mucho en el tema de formación. En su página web podemos ver intervenciones de formación específica para el sector deportivo, incluso tienen títulos propios de entrenadores para la integración social, que podemos verlas. Incluso las iniciativas han evolucionado a intentar que jóvenes de los barrios más desfavorecidos, pero líderes que pueden ya se formen en algunas de estas habilidades y contenidos y luego incluso puedan realizar prácticas y, en el propio barrio, en las propias iniciativas de la organización, ¿no?, generando así el círculo para su integración. Entonces, serían algunos ejemplos que también se pueden consultar por lo que comentábamos de los contenidos, de qué se trabaja en materia de reforzar esa necesidad de contenidos sociales en el ámbito deportivo. Sí, yo lo primero también, claro, conseguir 1000 licencias en un año es una pasada, es increíble, ¿no? Y bueno, felicitaros también por el trabajo. Y, a ver, coincido perfectamente con lo que dicen mis compañeros y también como estrategia, pero que seguro que ya lo habéis contemplado, estoy completamente seguro, pues el identificar dentro de las posibilidades que hemos compartido aquí y algunas otras más que existen por parte de otras consellerías, ¿no?, identificar exactamente cuál es el origen de la no asistencia, ¿no?, de determinadas personas a vuestras instalaciones y poder establecer alguna estrategia para hacerlo posible, ¿no?, dentro de esta línea, que seguro que lo estáis pensando, pero quizá pues alguna línea de subvención de ámbito privado que puede ser interesante, contemplarla para esta finalidad, ¿no?, que sería el transporte. No sé, simplemente como aportar una idea, pero que seguro que la estáis ya valorando. Y nada, y ánimo con el proyecto. Buenas. A ver, ¿se oye? Ahora. Yo me quería remitir al informe de Ketty, porque es una situación que me preocupa, el tema del abandono. Se ha adelantado mucho y lo has explicado muy bien, la edad de abandono del deporte. Si antes estaba cercana a los 16, 17, 18, pues ahora se ha reducido a los 12. Uno de los motivos, coinciden muchos expertos, yo no soy experto, en que es el acceso a las pantallas, a las redes sociales cada vez a los jóvenes desde una edad más temprana. Y otro que también está a debate
es que el deporte, pues las etapas deportivas se tienen que adaptar a las etapas educativas también. Y está a debate también el tema de que se redujo en los últimos años, porque has dicho que el último estudio era en 2011, si no recuerdo mal. Entre esa fecha y ahora se redujo el paso de los estudiantes del colegio al instituto, de los 14 a los 12 años, coincide exactamente con la edad que has dicho tú que ahora existe con el abandono escolar, que son los 12 años. Eso creo que influye tanto a las entidades deportivas como a los centros escolares en ese proceso de abandono. Esto ya a modo personal, creo que hemos quitado 2 años de infancia a nuestros niños, porque lo he vivido también en mis hijos, el meterse en una institución con chicos ya de 18, incluso alguno mayor de edad, que está en el mismo centro escolar que ellos y que quieren, los tienen como modelo semejarse a ellos, y entonces dejan unos hábitos que tenían en el centro escolar educativo que son mucho más saludables que los que tiene un chico de 17 o 18 que posiblemente haya abandonado esa etapa deportiva, ¿vale? Y bueno, desde mi opinión, pues uno de los causantes de que sea esa edad, justo los 12 años, es el cambio del colegio al instituto. Y el deporte, pues nos tenemos que adaptar a esa etapa educativa también. Sí, realmente es uno de los temas, lo comentaba, uno de los resultados más preocupantes que emergen del informe, que se intuía se sabía por los datos anteriores, pero que realmente no es que no haya mejorado, es que está agravándose, especialmente en las chicas. Y es un fenómeno multicausal, realmente es un fenómeno complejo porque está afectando muchas cosas, algunas como las que tú has explicado muy bien, pero estarían otras como la presión por los resultados, un sistema competitivo que los datos nos dicen no gusta a todo el mundo, o sea, hay un porcentaje, especialmente las chicas que no quieren participar o que no les gusta, y de chicos que tal vez nos tendría que hacer pensar en también aportar, ofrecer otros modelos, presión por la estética, por la imagen corporal, y la presión académica, ¿no? Cada vez más intensa, ¿no? Un sistema educativo que ha tenido estas modificaciones que las comparto perfectamente, totalmente, las que tú apuntabas, y que casi a veces, no es los colegios, es el modelo educativo, presenta incluso, podríamos decir, contradicciones, ¿no? Le decimos a los jóvenes que es muy importante hacer deporte, la OMS nos dice 60 minutos al día, pero no tienen tiempo. Están en un sistema educativo lleno de mucha presión, muchos contenidos, exámenes, etcétera, y realmente, al final, entre esas presiones académicas y estéticas, muchas veces los jóvenes están en una situación de que a muchos les lleva a problemas más graves derivados de no poder sostener esos niveles de exigencia en ambos mundos, ¿no? En el académico, en el deportivo e incluso en el estético. Las investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, hablan de supergirls, ¿no? Aplicados a las chicas, ¿no? Que es un modelo de que les pedimos a las chicas que tienen que ser súper exitosas, no solo en lo académico, sino ahora también en lo deportivo, y no solo en lo académico, sino estudiar ciencias, y en lo deportivo ser el número 1 ya no vale el número 2, y este modelo al que estamos yendo nos tiene que hacer reflexionar, porque está teniendo, pues, consecuencias graves como esta de intensificar el abandono cada vez a edades más tempranas, con esa brecha que está afectando en 9 puntos a los chicos desde los 12 a los 16 años, pero es que en 25 a las niñas. Entonces, nos tiene que hacer reflexionar, y además desde ese prisma multidimensional que afecta a distintos órganos, a la escuela, al deporte, a la salud, y que es un punto clave, como tú dices. Sí, incluso en lo personal, ¿no? Además tienen que ser las niñas perfectas, educadas, amigas, ¿no? Sí, como que la niña, la Claro, supergirl, ¿no? El claro, título de las punta... investigaciones las describe, y además lo apuntábamos ya también mis compañeros, ¿no? Este abandono en estas edades tiene importantes repercusiones en la edad adulta.
porque los estudios nos dicen que muchos de los que es un porcentaje muy pequeño de los que abandonan que luego lo recuperan en la edad adulta, con los efectos que eso tiene y que conocemos. Hay un cambio de prioridades también, ¿no? Un cambio de prioridades de lo que tengo que dejar de hacer por llegar al máximo en todo, en el deporte, en el académico, ¿no? Entonces, al final, te puede el placer más inmediato de decir mi prioridad ahora mismo es estar con mis amigas o poder encontrarme en paz. Eso también es a tener en cuenta. Perdona, sí, no, tranquilo, no te preocupes, que va, en absoluto. Sí, por aportar un poco más también, antes hemos visto algunos estudios que ponen el foco en las relaciones que se dan en estos entornos y creo que o sea, todos los docentes que estáis aquí, ¿no? y todos los profesionales que estáis aquí, ya hay investigación suficiente que demuestra que el foco hay que ponerlo ahí, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Que los entornos sean libres de violencia, que los niños y las niñas crezcan en un entorno de seguridad, y ese sería un objetivo principal de cualquier escuela, de cualquier club deportivo, asegurar un espacio libre de violencia donde no haya posibilidad de que tú te vayas porque te tratan mal, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Respecto a lo que lanzabas una cuestión sobre pantallas, yo por aportar un dato y poner encima de la mesa, porque hemos hecho un estudio ahora, porque sabéis que está en negociación el nuevo decreto de convivencia en los centros educativos escolares y hemos analizado algunos datos del Plan PREVI, del Plan de Prevención sobre la Violencia, y ha aumentado en un casi 60% las incidencias de violencia relacionadas con dispositivos móviles, 60 casi %. De hecho, esto se reguló en la resolución de 17 de abril del 24. Sabéis que todos los docentes que estamos aquí hay una regulación del uso de dispositivos móviles en los entornos escolares, donde solamente pueden ser utilizados cuando están incorporados en la programación general anual, están incorporados en las programaciones de aula y el resto, o sea, para el resto de actuaciones o el resto de cosas no se pueden utilizar. Esto estamos valorándolo para el nuevo decreto de convivencia y cómo regular esto en ámbito de decreto, ¿vale? Porque sí que es un tema preocupante, ya que lo ha sacado encima de la mesa, es un tema realmente preocupante. Y luego, Ketty, me gustaría también, no sé si habéis establecido, te lanzo una pregunta, algunos indicadores sobre si habéis medido algún longitudinal o tenéis pensado medirlo o podemos hacerlo, ¿vale? Niños y niñas que empiezan de pequeños en deporte, en escuelas deportivas municipales o en cualquier otra entidad, si el abandono, o sea, no sé si me explico, o sea, si el abandono posterior, ¿cómo correlaciona el haber estado de pequeños en la escuela, por ejemplo, las escuelas deportivas municipales y el seguir con el deporte? No sé, yo creo que no sé si lo habéis contemplado para el observatorio, ¿no? Pero creo que es un dato interesante que podemos... Hay muchos. No, en este estudio no algo tan concreto, ¿no? Vendimos las tendencias, la repetición de esta encuesta dentro de unos años nos permitirá esa tendencia, ver esa tendencia cómo evoluciona, ¿no? Claro. Realmente, pues eso, la edad de inicio y la continuidad pues afecta. Yo sí que... diría que efectivamente, como comentaba el compañero, la adolescencia, esa edad, es un momento crítico en el que prestar atención a las intervenciones y además hacerlo teniendo en cuenta que los jóvenes no es un colectivo homogéneo. Tenemos que ver, acordarnos de que afecta en distinto grado y ese perfil, ese retrato robot de que hablábamos, afecta más a las chicas, afecta más conforme la edad avanza y afecta más a aquellos nacidos en el extranjero. Y cuando se combinan varios de estos factores culturales, pues se agravan más las diferencias, la brecha, y aumenta el abandono. Y tenemos perfiles que incluso en la mezcla de esas tres variables podríamos llamar los núcleos duros de la no participación deportiva. Lo digo porque van a requerir intervenciones muy específicas para llegar a ellos, porque las generales se quedan fuera, como estamos viendo con los datos. Sí. Si me permitís,
Yo, dos cosas. Una, yo creo que Pedro ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es que tenemos la obligación de dar respuesta educativa, pero en general, a cualquier persona, ¿vale? Yo estoy pensando, por ejemplo, en personas de altas capacidades que lo están pasando muy mal ahora en ciertas etapas escolares, o personas que no llegan, por ejemplo. Pero, y a partir de ahí hay mucha diversidad. Es decir, yo creo que el concepto de orientación a la persona tiene que ver con eso, que es fundamental, ¿vale? Es decir, cosas generales está muy bien, pero después hay que bajar al barro. Y el barro muchas veces te lleva a eso. Que igual un problema general puede estar bien, igual hay que ajustarse, hay que plantear actividades para, por ejemplo, chicas de una cierta edad que no tienen una tradición deportiva para que puedan hacerlo, pero tienen que ser ajustadas, que sean atractivas para ellas en este caso, ¿no? O un colectivo que sabes que en la edad de cadete, en tenis, hay muchos abandonos, por ejemplo, pues habrá que ver la manera de que puedan seguir con la actividad deportiva con otros parámetros igual, ¿no? No lo sé. Pero hay que verlo, hay que estudiar eso, un poco lo que estamos hablando. ¿Vale? Se trata de... Es que estamos hablando de adherencia deportiva, que es un concepto que está muy estudiado. Que si no generamos las condiciones para que esa adherencia se dé, pues que va a haber el abandono. Eso lo sabemos. ¿Vale? En psicología yo creo que eso lo tenemos muy claro. Entonces, yo creo que la clave sería trabajar todo eso y al final, es que yo creo que al final trabajar la individualidad es fundamental y desde el global, ¿no? Pero hay que tener herramientas para eso. Yo creo que antes comentabais la formación de entrenadores, todo eso, es que es algo básico para ser capaz de a través de programas generales, hacer intervenciones específicas muy interesantes, aparte de las respuestas globales, que es lo que estás comentando tú, ¿no? Sí, en esas intervenciones específicas, como decíamos, dirigidas a estos colectivos con estas variables que ya hemos comentado, es fundamental, como vemos en las experiencias más desarrolladas, no perder el enfoque comunitario en todas las fases de lo que sería la intervención de deporte e inserción, desde el propio análisis, el diagnóstico inicial del barrio, de las personas, pero también del contexto en el que están, los problemas sociales que hay, las normas, sus códigos, las entidades que hay, hasta involucrarlos en el propio diseño de la intervención. Este enfoque comunitario permite sostener la actividad y darle continuidad en el tiempo, darle sentimiento de pertenencia, ¿no? En resumen, se podría decir que no se trata de diseñar la intervención para la persona, solo para la persona, ni solo para la comunidad. Se trata de diseñarla con la comunidad, implicando, analizando bien ese contexto en el que nos dirigimos, implicando a las entidades, profesionales, familias e incluso a los propios participantes, si es posible, en cada una de las fases de la intervención con deporte e inserción. Trabajar bien el entorno también, claro que es fundamental, el entorno de la persona. Muy bien, pues hemos llegado al final de este panel. Creo que ha sido muy interesante. Y nada, por último, deciros que estas ponencias van a estar colgadas en la página web de la Fundación Deportiva Municipal y que, pues, debido a que tampoco podemos alargarlo durante toda la mañana, si a alguien se le ha quedado pendiente alguna pregunta que quiera que puedan contestar nuestros expertos, podéis mandarla al correo de la Fundación y serán atendidas. Espero que haya sido de vuestro agrado y que, por supuesto, continuemos. ¿El Kahoot? ¿Queréis que hagamos el Kahoot? ¿Sí? Son 5 preguntas. ¿Sabéis lo que es el Kahoot? ¿Sí o no? Venga, va, pues ponlo, venga. Sí, venga. Acabamos con esto, ¿no? Venga, rápido, venga. ¿Lo tengo preparado? Sí que lo he preparado. 4 minutos. ¿Vale, empezamos? ¿Sabéis cómo va o no? Kahoot.i. Lo pone ahí arriba. Que no lo he dicho, perdón. Ahí lo pone, ¿lo veis? Kahoot.i. ¿Vale? Le ponéis el código. A ver si están atentos a la mesa redonda. Ay, perdón. Estoy aquí.
Hay dos, venga, ya hay dos personas. ¿Qué? Ah, que cambie el cartel. Que no llevo gafas, eso dejo ahí. Mira qué dice. ¿Qué? Vale, venga, va. En teoría acabamos el cuarto, estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Ah, vale. ¿Damos un premio a quien gane o qué? Venga, ya. Salen 50. ¿Vale? ¿Empezamos? Nada más. ¿Empezamos? ¿Falta alguien más? ¿Vale? Estás ahí 25. Sí, bien. 23, ¿se ha borrado gente? Se ha arrepentido de dar una respuesta. ¿Vale? ¿Empezamos? 24, 23, 25. ¿Vale? ¿Empezamos? Venga, va, ¿eh? Aquí vale la rapidez y el acierto, todo. Tachán. No se escucha el audio. Ahora. 16 aciertos. Está bien. Siguiente. ¿Quién va primero? Tatán. María. ¿Quién es María? Vamos. Venga, siguiente. Vamos, pues ahí. Esta la había puesto un poco porque se podía confundir, ¿eh? Pero. Venga, siguiente. Dani. María, te han quitado el puesto. Esta también es un poco para pensar, ¿eh? Ah, muy bien. Está muy bien, ¿eh? Venga, siguiente. A ver. Josep y Nacho. Venga. Es que son dos. Eso sí, ¿no? Ah, muy bien. Siguiente. Quedan dos, creo. A ver. Mira, Josep y Nacho, tú. Venga, siguiente. Vamos bien el tiempo, sí. Elección múltiple, hay dos buenas, ¿eh? Creo. Son un poco preguntas para pensar, ¿eh? Mucho. Ah, muy bien. Había dos buenas, ¿eh? Es que lo he hecho un poco ahí para que... Venga. Carlos. ¿Quién es Carlos? Joder, tío. ¿Y Juan? ¿Quién es Juan? Vamos, ¿eh? La última, ¿eh? Creo, ¿no? A esa velocidad, ¿eh? Hay dos buenas. Sí o sí o...
Muy bien. Pues sí, bueno, está bien. Venga. Vamos a ver quién ha ganado, ¿eh? Hace un buen día hoy. Inés, la tercera, un aplauso. Josep Pinacho. Y Carlos, vamos. Muy bien. Pues enhorabuena a los participantes. Lo importante es participar, como sabemos. Y nos vemos ahora ¿qué hora es? ¿A las 12? A las 12, ¿no? A las 12. Venga, gracias.